Hola, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Bienvenidos a esta semana número 4 de hoy lunes 30 de noviembre. Se nos termina el mes y nos adentramos a el último el último mes del año, de un año pues, pese a las dificultades, pienso que ha sido bastante bendecido por Dios porque estamos con vida. Bien, apenas están 10 estudiantes. Qué pena que no haya esa responsabilidad de puntualidad. Les indico, por favor, que para el día domingo 10 de enero, aproximadamente, sí, domingo 10 de enero aproximadamente, deberán hacer entrega de los siguientes trabajos, es decir, tienen que entregar 3 trabajos. Así que, por lo tanto, recomiendo no, no confiarse. Probablemente, de acuerdo a la programación, no habrá clase desde el 21 de diciembre hasta el 2 de enero. Probablemente, igual no es oficial, ¿no? De todas maneras, espero que traten de aprovechar esos días y acuérdense que son 3 trabajos que prácticamente son cerca de 7 puntos y medio. Entonces, no se confíen. Daria Alexander, por favor, a ver si te renombras bien. Ya sabemos que hay que renombrarse con apellido y nombres. Ingeniero, recién estoy ingresando, ya le cambio. Ok, listo. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Vamos a ver ahora sobre la preparación de los proyectos. Uno empieza a preparar proyectos no necesariamente empezando a diseñar, a desarrollar. La preparación de los proyectos implica algo importante que conlleva algunos pasos y entre ellos tenemos estos 5 pasos. Empezamos con el inicio, donde ya tenemos las ideas ya bastante claras, qué es lo que quiero hacer, qué quiero resolver, empiezo a planificar lo que voy a hacer y también planifico la ejecución, voy haciendo el control correspondiente a medida que se vaya desarrollando. Y posteriormente se hace el cierre, ¿no? Entonces, hay que dar bastante importancia, bastante interés al inicio del proyecto. Es importante reflexionar en cómo debemos determinar el inicio de un proyecto. Pues primero hay que tener calma, no necesariamente hay que tener prisa. El que tiene prisa es el que no planifica, es el que improvisa. Y el que planifica no va a tener esa prisa en que se le vaya a hacer la tormenta. Por eso es que organizarse. Y dice que el inicio de un proyecto es crítico para el éxito de un futuro. No es fácil, pero después ya las cosas se facilitan. Nunca debe subestimarse la etapa de iniciación, es decir, que es importante, es responsabilidad de cada proyectista empezar a profundizar en la planificación y más que todo que ésta sea precisa. De esta manera vamos haciendo una hoja de ruta de tareas, de actividades con responsabilidades y metas para que el proyecto de esta forma evitar los riesgos que son asociados porque primero es importante y segundo porque necesito aplicar buenas prácticas. Entre las buenas prácticas está no el cumplimiento, como dice la palabra compuesta, cumplimiento, sino el cumplimiento responsable de que la planificación debe ser real, de que la planificación debe ser alcanzable. Entonces, para esas consideraciones, vamos avanzando. Cualquier duda que tengan que hacer, por favor, la escriben a través del chat y la vamos absorbiendo. Para llegar al éxito de un proyecto hay muchas claves y más que todo deben ser contempladas en el inicio. Aquí vamos a compartirles 10. La primera de ellas es que yo debo tener una razón de ser del proyecto. Si no hay una razón de ser, si no hay un propósito, no pierdan el tiempo. Desde el inicio deben investigar cuál es la iniciativa, de qué tipo de solución van a buscar, identifiquen las ventajas de esa solución para poder minimizar, reducir o eliminar el problema. Deben conocer quiénes van a ser los beneficiarios, deben saber quiénes son y definir los involucrados para posteriormente analizarlos a cada uno de ellos, conocerlos
Y también empiece a organizar su equipo. Los proyectos no se hacen solos. Normalmente uno necesita de asistentes o compañeros que puedan complementar los conocimientos de lo que nosotros no consideremos ni tengamos como una de nuestras fortalezas. Empiecen a garantizar de qué manera vamos a comunicarnos, que los canales sean lo suficientes, que no haya intermitencia o interrupciones de comunicación. Empiece a detectar los riesgos, las limitaciones, entre otras cosas, identifíquelos, inicie con un proceso de viabilidad de proyecto, es decir, vean primero si es viable o cuántas formas de solucionar, ya vimos eso en clase pasada, tenemos para el proyecto. Y de sobremanera, determine el alcance, Empiece a establecer cuál va a ser la estructura organizativa del proyecto y de esa manera es una especie de encuadre que se dice, bueno, tenemos que marcar las normas de juego o tenemos que marcar la cancha para saber hasta dónde debo llegar o hasta dónde no debo llegar. Además, también se pueden cometer muchos errores o normalmente cometemos errores cuando iniciamos en esta etapa del proyecto. El alcance me debe dar la visión, es decir, qué tan grande, qué tan pequeño, de qué color, de qué sabor va a ser mi proyecto. Hay que empezar el proyecto a alinearse con el contrato que yo tengo con el cliente, con las especificaciones y términos de referencia técnica que me dice el contrato y con las que debo cumplir. Debo ser bastante preciso y de manera detallada y tener cuidado con los riesgos. Tengo que identificarlos. Son los valores críticos que puede conllevar a que el proyecto sea un fracaso. Además, yo debo ver o establecer de que tengo que tener claro cuáles son las oportunidades, cuáles son los supuestos y los involucrados. Debo contar con un sistema de información, no necesariamente un gerencial, pero sí tener información suficiente que me genere conocimiento y lógicamente se traslade al proyecto como un valor agregado. Adicionalmente a esto, debo tener precisión en todo, en el diseño, en los roles, en las responsabilidades. No más o menos, ni una aproximación. Debo ser preciso. No hay margen de error, no debe haber margen de error. Estos aspectos normalmente son los errores que se cometen cuando estoy iniciando el proyecto. ¿Qué más debo tomar en cuenta? Debo tomar en cuenta algo importante. La gente, el personal, ustedes, nosotros los proyectistas, ¿verdad? No, si no hay proyectistas, si no hay un equipo, no se puede hacer nada sin ellos. Aquí debo aclarar algo. Cuando tú tienes un equipo y a veces dentro del equipo hay una persona soberbia que sabe mucho, se considera indispensable. Es decir, ellos piensan, si yo no estoy, el proyecto no va. Eso es mentira. Todos son importantes, pero nadie es indispensable. El que se quiere bajar de la camioneta, que se baje, pero el proyecto debe seguir. ¿Sí? Si no está él, habrá otro. Y por último, aprenda. Por eso también es importante que en todo el círculo del proyecto, en todo el ciclo del proyecto, todos conozcan, no solamente una sola persona, porque si se va, se muere o renuncia, hay alguien que puede continuar. Entonces, el equipo que tú selecciones es importante, ¿sí? Y poner las reglas y las cartas de juego sobre la mesa. Pongan sobre la mesa los intereses y decirle cuáles son sus funciones y responsabilidades. Determinen adicionalmente quién está involucrado con el proyecto. Todos deben empoderarse, es decir, el empleado debe sentirse igual que el jefe. Tampoco nos olvidemos de nosotros. Quizás nos estamos acordando del equipo, pero nos estamos olvidando de nosotros. Nosotros somos también importantes y somos el líder, somos el responsable y el gerente del proyecto. Entonces, para esto yo necesito saber qué producto, con qué metodología, con qué herramientas y cuáles son los riesgos que me voy a enfrentar para que el producto, una vez que lo procese, una vez que lo diseñe, que lo desarrolle, sepa que va a llenar las expectativas del involucrado
y en qué momento. También es preciso determinar cuáles son los componentes que yo voy a establecer. Los componentes me refiero, cuando hablo de los componentes, me estoy refiriendo a que el trabajo que voy a realizar para mi cliente, el proyecto que voy a realizar para mi cliente, ¿va a ser algo tangible o va a ser algo intangible? Normalmente esto de aquí le da muy poca importancia a los clientes, pero es muy válido. Porque si yo tengo un producto y no me quieren pagar el diseño, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Es una incertidumbre, es cierto, pero hay que empezar a indicarle, a enseñarle al cliente que el producto o el servicio, ya sea tangible o intangible, tiene un costo. Porque yo necesito crear términos de referencia, necesito buscar especificaciones técnicas, necesito establecerlo en el contrato. Voy a crear un modelo de gestión, voy a crear un sistema de monitoreo y evaluación. En ellos voy a determinar los requisitos de toda índole, de usuarios, del sistema, cuáles son sus alcances, sus resultados. Si esos resultados son los requeridos, debo establecer un presupuesto, un cronograma y desde luego tomar estrategias o medidas que me conlleven al éxito del proyecto. Yo les estoy hablando en este momento con estas explicaciones no desde un punto de vista demasiado académico, sino desde un punto bastante profesional. Eso de allá profesional ustedes lo pueden aplicar a la parte académica y es como deben enfocarlo siempre. No hacer un trabajito que me sirva para una calificación, para una nota. Hacer un trabajito que me sirva para ir aprendiendo y cómo enfrentarme al campo profesional. No solamente hay antecedentes o rasgos de errores, sino también puedo tener determinaciones de desafíos. ¿Cómo puedo iniciar? Esos desafíos, ¿cómo los puedo superar? Primero, los debemos superar empoderándonos, de estar siempre responsable y entusiasmado en que lo tengo que lograr y tengo que cumplir un contrato. Si en el camino me doy cuenta que me están pagando muy poco, pues la culpa es suya. ¿Para qué acepto ese precio? Si usted aceptó y firmó un contrato por un bajo precio, pues qué pena, ¿no? Es muy lamentable. Por eso antes de dar un costo, piense y saque los costos de manera adecuada. Vamos a enseñarle a sacar presupuestos y vamos a enseñarle a sacar cómo se determinan los honorarios de cada uno de ustedes en lo posterior del curso. En la etapa de iniciación, no ir demasiado lento, por favor. ¿Sí? No ir demasiado lento. ¿Sí? Los proyectos deben, cuando ustedes asumen proyectos a medio camino, es difícil. En otras palabras, no es lo mismo tomar un proyecto desde cero que un proyecto cuando ya está empezado. Más aún que nos tenemos que empoderar, empapar en el camino de cómo era el proyecto. Cuando inicie el proyecto abarque varias fases. No vaya haciendo partecita por partecita, sino por fases. ¿Sí? Por fase. Debe tener una claridad suficiente en torno al proyecto. Si no es muy clara, entonces sí va a ser un poco complicado. No demore los inicios de desarrollo de la ejecución, no los demore, hágalos a tiempo, por favor. Al cliente usted le da un plazo o le indica en qué plazo lo va a entregar. O si es la contratación pública, usted tiene un plazo en el que tiene que cumplirlo. Caso contrario, nos empiezan a penalizar y nos están viendo como contratistas irresponsables o contratistas incumplidos. Hay ciertos consejos que debemos tener presente para poder iniciar un proyecto. Eso hay que tenerlo ya como sentido común. Bien, uno de ellos es, yo necesito saber cuál va a ser el tono que quiero para el proyecto. Es decir, voy a ser estricto, no voy a ser estricto, como quien dice, voy a ser muy bueno o voy a ser malo. No. Esto es como un elástico. El elástico se estira y el elástico se encoge. Estirar cuando hay que estirar, es decir, poner disciplina, y dar libertad, responsabilidad cuando hay que ponerla. Porque si usted desde el inicio es demasiado flexible, entonces se le puede ir abajo el proyecto. Ya comprometa a su equipo de trabajo previamente cuando esté casi a punto de o esté negociando con el cliente. No lo contrate cuando ya lo han contratado a usted, ¿no? Ya váyale contactando e indicándole las posibilidades. Involucre al cliente.
es importante involucrarlo al cliente, permanentemente irle informando y que le dé todas las facilidades y el apoyo necesario, ¿sí? Vea la forma de cómo se van a comunicar. Creen grupos, pero creen grupos de trabajo, no para chat de chismes. O hágalo a través de correo electrónico o por algún medio, pero de manera formal, utilizando un lenguaje bastante profesional y con respeto. Aseguren que los procesos metodológicos se cumplan, ¿sí? No veamos la forma de atacar o de crear cuellos de botella. Adicionalmente a esto, ajuste las funcionalidades del proyecto. Si estas van teniendo problemas o ciertos errores, entonces empiecen a hacer un ajuste. Si es importante tener reuniones presenciales, cara a cara, face to face, cada cierto tiempo. Normalmente en los proyectos de ejecución en los que participo, lo hago semanalmente, lo hago de manera semanal, ¿sí? No más de una hora, como mucho, se ven los avances, cuáles son los impactos, si hay retraso, cómo se pueden solucionar. Siempre también hay que tener claro que para hacer las reuniones hay que establecer agenda. Las reuniones no deben ser improvisadas, salvo que sea alguna situación emergente. Deben ser agendadas periódicamente. Algo parecido a lo que nosotros tenemos en la clase, pues ya sabemos, como una reunión recurrente todos los lunes que tenemos clase a las 6 de la tarde y los viernes a las 5 de la tarde. Algo así tienen que hacer. Bien. Trate de mantener con bastante sigilo y protección el proyecto, considerando que siempre van a haber riesgos, no descuidarse. Vaya monitoreando y también siempre ande adelante, ¿sí? Siempre ande adelante, es decir, no espere que pase, sino anticípese al evento, entre otras cosas. Sí, también hay más consideraciones, lo he tomado de esta fuente, en donde el enunciado de trabajo del proyecto debe definir entregables, es decir, un producto, un servicio, ¿sí? Debo crear grupos de proceso, es decir, ¿quién va a ser, qué sé yo, se me ocurre? Alguien va a dedicarse al diseño, alguien va a dedicarse a los proveedores, alguien va a dedicarse al control, entre otras cosas. Defina la responsabilidad de cada uno de los integrantes. Cada meta, cada proceso, cada acción tiene un objetivo, un hito. Que la comunicación fluya, que nada se guarde. Ah, me olvidé. Ah, no sabía que había que enviar. No suponga nada. Y también no pierda de vista los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? Los más importantes. Son los clientes. Es el cliente y su grupo de colaboradores. Y el cliente siempre tiene la razón. Entre esas otras consideraciones técnicas, yo siempre he dicho, no money, no play. ¿Qué significa eso? Los futbolistas normalmente dicen, si no hay contrato, no juego. Si no me pagan, no juego. En proyectos, si no hay anticipo, no empiecen los trabajos. Si no hay el saldo, el pago del saldo, no entreguen el trabajo. En ese sentido, porque sabemos que hay inversión de tiempo, esfuerzo y dinero, ¿sí? Un caso de negocios debe ser conveniente de manera técnica y económica para el cliente y para el profesional. Por eso les decían antes, no estén renegando si creen que le están pagando bajo. Nadie les puso un revólver para que acepte. Ustedes en el momento que el cliente le pregunta, ¿cuánto me vas a cobrar? Díganle el valor. Ah, $1000 voy a cobrar. Mira, ¿qué te parece? Solamente puedo pagarte 300. Lo lamento, no puedo. Ah, estoy necesitando. Sí. Si tú estás necesitando, es cierto, pero también es cierto que en el momento que le aceptas bajarte de $1000 a 300, empiezas a dañar el mercado y te estarás catalogando como un profesional de baja capacidad, de bajo prestigio, porque económicamente estás regalando tu trabajo. Porque esto, el tiempo no se vende, el esfuerzo no tiene precio. Este tipo de consideraciones también la podríamos aplicar con una matriz de requisitos, es decir, empiezo a hacer un listado, todo lo que necesito. Pero, ¿cómo me guío? Lo puedo guiar con las actividades algorítmicas que yo tengo que hacer
en base al desarrollo y el diseño de mi proyecto, o al diseño y desarrollo del proyecto. Ah, voy a hacer el análisis. Muy bien, para el análisis, ¿qué requiero? Requiero internet, requiero dispositivos móviles, requiero una impresora, requiero hojas, requiero tinta, etc. Algo similar y lo van haciendo en una matriz, en un cuadrito, etc. También yo puedo poner una matriz de los involucrados, es decir, pongo los requisitos que necesito como proyecto y pongo lo que el cliente me está pidiendo. ¿Cuáles son los requisitos del cliente? Ah, yo necesito que mi página web siempre esté activa, que esté en línea en tiempo real y que la información sea viable, sea factible, sea visible y confiable, entre otras cosas. También los proyectos deben tener propuestas, es decir, son las razones por las que tiene que resultar la mejor alternativa. Si ustedes tienen hambre y deciden irse a comer al mejor restaurante, eso lo decidieron y saben que es la mejor alternativa. Si dicen que no, que mejor es ir a comer al asadero de Alex, que mejor es ir a comer a Donde Gusto o los asados a la 108, ustedes deciden por la sazón, por los precios, por la calidad de servicio. Entonces, empiece a hacer un resumen del cronograma y de los hitos entregables con sus responsables. Un resumen del presupuesto, cuáles son los requisitos de aprobación y quiénes son los responsables a nivel jerárquico como autoridad y vaya generando documentación. Dele un índice, perdón, dele una secuencia numérica a los documentos, documento 1, documento 2, documento 3, poner una numeración codificada del oficio y con qué fecha y qué contiene, entre otras cosas. Al final, si usted es organizado desde ese punto de vista, en el momento que empieza a documentar, es fácil encontrar la documentación. No van a andar después, ¿dónde guardé ese archivo? Parece que lo guardé en esta carpeta. Entonces empiecen a crear una carpeta que diga Proyecto Informático José Basurto. Dentro del Proyecto Informático José Basurto se me ocurre poner tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Y en la carpeta de tarea 1 voy poniendo la versión final y voy poniendo la documentación, incluso también la plantilla de donde tengo la guía. Hay muchos errores, aquí tenemos más errores comunes en los proyectos. Aquí ya les voy a hablar con cifras reales, más aún en estos momentos de pandemia. ¿Sí? Sin embargo, hay que evitarlos porque tenemos pocos recursos y tenemos que optimizarlos. Bien, el 69% de los proyectos, es decir, 69 de cada 100 no cumplen sus objetivos. Y 31 dice que fracasan totalmente. Es decir, si usted tiene, hablemos así, $1,000, $310 pierde y 69 los tiene flotando. Entonces, imaginémonos el costo por el tiempo y por energía gastado por estos proyectos que se han perdido. Y lo que es peor, estamos perdiendo oportunidad de salir adelante de esta problemática, de esta crisis. Esos esfuerzos resultantes, lógicamente, están relacionados con los beneficios que yo quiero lograr una mejor situación, es decir, una situación futura a nivel personal, a nivel corporativo. Es decir, lo más relevante es que el futuro sea exitoso. Bien, alguna vez un cliente me comentaba lo siguiente: la subsistencia mía y de mi equipo depende 100% de lograr lo que ofrecimos a través de nuestros proyectos. 100%. Si ya tengo 31 fracasados, significa que estoy perdiendo y haciendo perder dinero a la gente. De acuerdo a un estudio famoso llamado el caos del reporte, o el reporte del caos, clasificaron a los proyectos en 3 categorías de acuerdo a los resultados obtenidos. Consideraron proyectos exitosos, proyectos con problemas y proyectos fracasados o cancelados. Es decir, los exitosos son los que se concluyeron a tiempo, con el presupuesto y especificaciones al pie de la letra.
Los proyectos con problemas sí finalizaron, pero tuvieron exceso de costos, más plazo, entre otras cosas, y tuvieron ciertas desviaciones respecto a las especificaciones técnicas. Y lógicamente los fracasados se cancelaron, se cerraron, fue un desperdicio total de dinero, de tiempo y de oportunidad. Entonces, en este sentido, pueden darse cuenta, pueden observar, y ya lo vamos a ver lo que eso me significa en cifras cuantificadas. Por favor, pregunten si hay dudas. No dejen pasar nada. Son oportunidades únicas. No se vuelve a repetir la clase, salvo que después la escuchen. Más sin embargo, aprovéchenla, porque una vez que termine el semestre, yo las oculto. No las dejo, las clases, una vez que termine el semestre, las oculto y no las dejo públicas, por favor. Bien, de total de estos proyectos analizados, dice que 16 fueron exitosos, poquísimos. 53 tuvieron problemas, es decir, es el 69%. Y 31% fracasaron. Pero miren, ve, la mitad de los fracasados prácticamente fueron exitosos. La mitad. Entonces nos preguntaríamos, ¿cuánto cuesta todo esto? Imaginémonos hacer el cálculo, ¿sí? Del tiempo, del presupuesto, del esfuerzo asignado. Nos encontramos que el 30% su gestión fue mala, fue deficiente. Entonces, ¿vale la pena buscar metodologías, soluciones para poder evitarlo? ¿Lo consideran? Por supuesto que sí. A nadie le gusta perder. Bien, entonces analicémonos de esta manera. Con un buen proceso de gestión, si mejoramos en un 30% esos resultados, multipliquémoslo por el presupuesto. Veamos los impactos que tendrían los resultados si se mejorara todo lo que estamos proponiendo. Y es lo que el cliente quiere. Miren, al cliente usted dele la solución, dele el proyecto informático y hágale notar esto. Miren, usted se puede ahorrar un 30%. Multiplicado por X valor, le sale tantos miles de dólares por día, por mes, por semana, etc. Eso es importante para el cliente. Hay muchos factores de éxito y fracaso en los proyectos. Los errores más comunes es cuando la definición del alcance que se acordó con el cliente está incompleta. Oiga, pero eso no fue lo que usted me ofreció. No, escuche bien, vea bien el contrato. O prácticamente se van en problemas. Cuando los proyectistas y el cliente no tienen una participación buena, no ahí encárguese con el conserje, encárguese con mi asistente. ¿Sí? Cuando empieza a escasear los recursos, materiales, dinero, personal, cuando el liderazgo no se evidencia, cuando ponemos expectativas poco realistas, es decir, tratamos de meterle al cliente con palabras bonitas, sabiendo que esas expectativas no son reales. Y lógicamente, cuando tenemos retrasos. Una de las razones por la que yo les pongo plazo para que me entreguen las tareas es para que se acostumbren a trabajar con este ítem número 6. Si al cliente le dicen una fecha y hora, cúmplale. Por ejemplo, una empresa me ofreció para hoy día, desde hace una semana, me ofreció para hoy día tener unos documentos de un proyecto. Conversé en la tarde, me dicen que mañana lo vienen a dejar. Miren, ¿ven? Esto ya empieza, para empezar, a trastocar mi agenda. ¿Sí? A trastocar mi agenda. Segundo, esa pérdida de tiempo es dinero. La pérdida de tiempo es dinero. Métanse en la cabeza como proyectista. Ahorita no me visualicen como estudiante, visualícenme como que fueran profesionales ya. Ustedes ya están en octavo, ya casi son profesionales, para que puedan aplicar muy pronto en su ámbito laboral. O aplíquenlo si que ya lo están haciendo. Bien. ¿Qué se logró encontrar? Bien, algunos factores que contribuyeron al éxito. Primero, el cliente tiene que participar activamente. No importa que el cliente les esté revisando el proyecto paso a paso, no importa, es mejor.
Con eso se sienten apoyados y le dan dirección estratégica al proyecto. Los requisitos de todos, del usuario y de nosotros como proyectistas, deben estar claros y deben estar validados. No supongan nada. Hagan una planificación correcta, adecuada y enfóquense de manera profesional con ustedes y con el equipo. Si no están comprometidos con el proyecto, pueden ser una de las situaciones que vamos a tener en el fracaso. Además de esto, es importante empezar a preparar los conocimientos. No improvisen si no lo saben hacer y no creen que se sienten capaces de aprenderlo y salir adelante, mejor no se comprometan. La mayoría, es cierto, yo también lo hice, empecé a emprender sin conocer mucho, pero sí sabía lo que quería y sí sabía cuál era mi alcance. Hay otros que dicen, vamos, en el camino se arreglan las cargas y empiezan a hacer las cosas a medias. En el campo profesional el cliente no perdona. El profesor a la final, bueno, te falta puntaje, pasas a recuperación y tienes otra oportunidad. Con el cliente no tienes otra oportunidad. O quedas bien o quedas mal. Bien, empiece a generar su esfuerzo, valórelo, vea diferencias técnicas a todo nivel, haga una agenda, coja notitas, post-it, correo, Excel, etc. Sin embargo, no es suficiente. Sí, necesitamos muchas cosas más. Los retos cada vez son más complejos, hay más competencia, el cliente es más exigente, el mundo es dinámico, es rápido. Así que no hay una receta sencilla para todos los males, no hay, pero sin embargo pensémoslas, vamos creándolas, busquemos las soluciones. El cliente nos contrata para dar soluciones, no para dar problemas. Por ejemplo, yo vengo y contrato a un pintor para que pinte en mi oficina. El pintor me dice, ok, el trabajo le vale tanto, incluye material y mano de obra. Llega a mi oficina y me dice, ingeniero, ¿y no tiene una escalera? Imagínese, ya me está preguntando si tengo una escalera cuando él me dijo llave en mano. Ingeniero, por si acaso, ¿no tiene una brocha más pequeña? Ingeniero, ¿le parece bien si me compra una escobita porque necesito barrer? Es decir, todo me está pidiendo. Yo lo contraté a él para que me dé soluciones, no para que me dé problemas. El que me esté pidiendo una escalera, una brocha, una escoba, para mí sí es un problema, porque no tengo tiempo ni para írsela a ver, ni para írsela a comprar. Entonces, no tengo escalera. Yo ya sé que voy a pintar en una oficina y voy a pintar parte alta, debo tener o buscar una escalera y llevarla. En otras palabras, no puedo ir a la guerra desarmado. A la guerra, si yo voy a la playa, ¿sí? Escuchen, voy a la playa, yo no me voy a ir con un terno, ¿sí? Ni con un pantalón largo. Voy a la playa a divertirme, a bañarme, entonces tengo que ir con un short playero. Si está un sol bastante fuerte, pues con una camiseta de playa, una gorra, bloqueador, zapatillas, agua, cerveza, una hielera, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, tengo que ir armado a la guerra. Si me voy de viaje y me voy a quedar 2 días, necesito llevar interiores, ropa para cambiarme, quizás una toalla, mis útiles de aseo, entre otras cosas. Entonces, a la guerra no vayan desarmados, jóvenes. Y esa receta es la que nosotros tenemos que empezarla a buscar. También es seguro que, y se los menciono por experiencia propia, que deben contar con un método sistémico. ¿Cómo realizan su trabajo? Esa metodología es de gestión de proyectos. Ya ustedes tienen que grabarse y aprenderse una metodología. Generalmente la metodología me implica planificación, levantamiento de información, desarrollo, ejecución, implantación, pruebas. ¿Cómo voy haciendo las pruebas? ¿Cómo voy desarrollando? ¿Voy haciendo copy-pega o voy tipeando? Entre otras cosas. Esto nos va a ayudar a evitar problemas. Por lo menos no los vamos a tener demasiado grandes. Me va a evitar sobrecostos, estrés, trabajo a presión. Y, como dice allí, si usted no cumplió su palabra y la del equipo, simplemente es
estamos incumpliendo profesionalmente. Hay que convertir las ideas en resultados. Al proyecto hay que controlar la productividad, debe incrementarse. Debe incrementarse. En este sentido, al reducir el tiempo y el costo, entonces vamos a tener clientes contentos. Cuando digo reducir tiempo, yo puedo entregarle antes de tiempo el proyecto. Cuando habla de costo, no estoy diciendo el más barato, sino que si yo veo que pedí $1000, como el ejemplo de Nantes, y el cliente me dice, hagamos un descuento, no se baje tanto. A ver, ¿sabe qué? Le voy a hacer el descuento de un 5%. ¿Sí? Hasta el 8, quizás el 10, pero no más de eso. ¿Sí? Vea que también usted puede apalancar cuando son los descuentos bastante accesibles para las partes. Pues bueno, es hora de iniciar a preparar el proyecto. ¿Sí? Hagan de cuenta que este va a ser su primer proyecto que van a iniciar aplicando técnicas metodológicas formales de gestión de proyectos. Una metodología de proyecto que les permita realizar los estudios y diseños de lo que es su ámbito de estudio. Paso 1. Pues bien, empecemos a planificar. Yo tengo que trazar mi hoja de ruta, empiezo a definir la misma. Debo tomar como ayuda las informaciones de mi plan, de mi cliente, del cronograma, y para eso me implica diferentes procesos. ¿Sí? Identifiquemos qué quiero lograr, vean la formulación de estrategia de cómo lograrlo, determine y asigne recursos. No se olvide de nada, porque después, usted no, una vez que contrate el cliente, usted no le va a decir al cliente, oiga, me olvidé de poner tal cosa. Lo van a votar. ¿Sí? Elabore planes de implementación. No espere llegar a implementar para recién pensar. No, ya vaya antes en la planificación. Por ejemplo, tomado de Alicia, del País de las Maravillas, Carol Luis mencionaba lo siguiente. Gatito, gatito, dijo un poco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamasen así, pero el gato se le ensanchó la sonrisa. Ante esto Alicia pensó, vaya, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Eso depende en qué medida, de a dónde quieres ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde ir, dijo Alicia. Entonces, da igual el camino que tomes, dijo el gato, añadiendo, cualquiera que tomes estará bien. Toma las opciones, viabilidad, las formas de solucionar, pero tienes que buscar la mejor en función de la C4. ¿Sí? C1 es la calidad, tu proyecto debe ser de calidad. C2 debe tener un costo que beneficie al cliente y te beneficie a ti. C3, cantidad, qué tanto vas a entregarle al cliente. Y C4 es el tiempo, cronograma, en qué tiempo tienes que entregarle. Y si es posible, disminuye los tiempos en que te deba salir un buen producto, entre otras cosas. No se olvide la C4. El plan va a estar en relación al programa o el proyecto, es decir, el plan abarca todo lo que tengas contratado, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas. Es decir, un plan es un conjunto de programas, ¿sí? Un programa es el conjunto de proyectos y un proyecto es el conjunto de actividades. Está fácil. Un plan, conjunto de programas, un programa, conjunto de proyectos y un proyecto, conjunto de actividades. Entonces, esos son los niveles de planificación que yo tengo que hacerme un esquema al inicio para irlo controlando de mejor manera. Muchos empiezan a trabajar y no saben cómo tienen que empezar a controlarlos. Y eso es riesgoso. Perdón. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Vayan haciéndola. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el plan y proyecto yo los puedo esquematizar, les puedo dar jerarquía y entre esas jerarquías yo debo empezar a definir ciertos aspectos, ¿sí? A nivel operacional, siempre el equipo operacional es mucho más grande y es la base, es la que va a dar el valor agregado.
Bien, vamos a ver, Clever tiene una pregunta. Cuando el proyecto fracasa, ¿el que lo asumió a hacerlo le toca pagar o tiene que hacer la organización contratista? Y si el proyecto no sigue más, ¿a quién se le toca? Bien, buena pregunta, Clever. A ver, imaginémonos, voy a ponerte primer aspecto. Nosotros, ustedes, son los que contrataron con el cliente. Son los que contrataron con el cliente. Si firmaste un contrato en el sector público o sector privado, donde tiene todos los apartados, qué vas a entregar, cuándo lo vas a entregar, cuánto cuesta y en qué plazo. Si no lo entregaste en ese plazo y incumpliste el contrato, tú tienes que pagarlo. Sí, tú tienes que pagarlo. Que no quiero pagarlo, te siguen una demanda. Si vas, imaginémonos que trabajemos para una empresa contratista que contrató con la policía, por ejemplo, y quedamos mal nosotros como gerentes de proyecto, asume la responsabilidad de la empresa, pero te glosan a ti, es decir, tú eres el responsable. ¿Sí? Tenemos que pagar. A mí una vez me dijeron, me acuerdo en la Fabril, yo estaba joven, recién empezaba casi, tenía unos 5, 8 años de experiencia apenas, y me dijeron, señor, ¿usted sí sabe por qué está aquí? Le digo, claro que sé por qué está aquí. De verdad, sabía la responsabilidad y todo, una responsabilidad alta. Entonces me dijo el señor que me estaba entrevistando, usted sí sabe que ni trabajando toda su vida tendría para pagar lo que cuestan los equipos en los que usted va a trabajar. Le digo, sí lo sé, pero estoy seguro que no va a suceder porque sé lo que tengo que hacer. Entonces, es importante, Clever, cuando hablamos de fracaso, por ejemplo, quemaste un disco duro, un servidor, el servidor lo quemaste. Ya hablo del servidor, no del disco duro, de mi computador de escritorio. Hablo del servidor de un centro de datos. Imagínate. No solo que te votan, te demandan. Te demandan. Que estés trabajando en el servidor y que pierdas la información sin sacar respaldo. Lárgate a huir porque te demandan y tendrás que pagar. Sí, tendrás que pagar. Se te terminó tu vida profesional. Por eso que hay que ser tinoso. Sí. Clever, muchas gracias por tu pregunta. Interesante. Ojalá si hubieran a lo largo de la clase muchas otras para que podamos irlas revisando. Bien. Estábamos hablando que la parte operacional, el equipo que es hormiguita, yo le llamo, los obreros, son los que me dan el valor agregado, a la orden, Clever. A mediano plazo, pues yo tengo que ir viendo cómo programo planes de desarrollo, presupuesto, tengo que irlos ajustando. Y a largo plazo yo debo tener una visión, o sea, ya imaginarnos cómo va a quedar el proyecto. Entonces, hay que tener una imaginación inmensa. Lógico está si trabajan técnicamente con metodologías de gestión de proyectos o metodologías técnicas que te conlleven a realizar proyectos profesionales. Pero si piensan como estudiantes en que tienen que ir a hacer un trabajo como que tendrán que entregar un deber al profesor, están equivocados. Están pensando como los operadores, ¿sí? Y ustedes no pueden darse el lujo, después de estudiar 10 semestres, ir a dar sus servicios profesionales como que si fueran unos digitadores, como que si fueran simplemente unos pasapapeles o tienen que estar escaneando información en una empresa. Ustedes tienen que apuntar, sí, está bien, en este paso, pero pensando acá, en ser los líderes del área de tecnologías. O si no quieren ir a trabajar a una empresa, pongan su propia empresa. ¿Sí? Miren, ve, yo creé la mía. ¿Sí? Yo la creé hace mucho tiempo, formalmente desde el 2006 e informalmente desde el año 94. ¿Sí? Yo tengo desde el año 1990, desde los años 90, vengo tributando. Es decir, ya tenía mi RUC. Por eso que les invito y les dije, ustedes tienen que cambiar esa fotografía que tienen allí, esa fotografía que tienen ahí en la imagen de la pantallita, ya pongan algo más formal. Tienen que empezar sacando una cuentita bancaria, de a poco, pero ya empiecen, ya ustedes dentro de un año ya probablemente ya son ingenieros. Entonces, ya empiecen a planificar su vida
su ejercicio profesional. Un segundo paso que lo menciona también esta oficina es que yo debo tener un marco de referencia. Miren, estoy recién planificando, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Por qué se lo quiere hacer? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo se va a hacer? ¿A quién lo voy a dirigir? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Y con qué recursos? O sea, ya tengo que ir poniendo referencias. Porque una de las cosas que el cliente rapidito me pregunta, ¿y bueno, cuándo me vas a cobrar? ¿En qué día me lo entregas? No sé si les habrá pasado, pero normalmente cuando un cliente te busca, te dice, ingeniero o José, mira, necesito que me armes una página web. ¿Cuánto me cobras y en qué tiempo me entregas? No me ha dicho si la página web es informativa, no me ha dicho si la página web es de comunicación, etc. Y ya me está preguntando el precio. O otra de las preguntas que también llegan así. José, necesito que me hagas tal proyecto, pero lo quiero para el miércoles. O me pregunto, no me dicen para cuándo. Entonces yo lo primero que le digo, ¿sabes? Que primero dime qué necesitas, cómo lo necesitas, bajo qué condiciones técnicas. Y de ahí empiezo. Y yo lo que le doy al cliente al final, lo último que le doy al cliente es el precio. Y les pongo las reglas claras. El precio es tanto. Ya tengo mi as bajo la manga en caso de que él me pida descuento. Ya sé hasta dónde puedo bajarme y no me dejo sorprender. ¿Sí? A veces cuando el contrato es grande, se me ocurre, hablemos $10,000 el contrato. $10,000 le voy a cobrar. Viene el cliente, le dice, ¿sabe qué? Mira, ve, toma, lo dejo. En este momento te pago al contado $5,000. Y como nos están pagando el contado, nos cogieron mal parado, aceptamos. No, tranquilícese, tranquilícese. ¿Sí? Ustedes ya tienen que llevar todo al detalle, no mostrarle inclusive, no le den documentación toda desagregada, denle en general. Si este fuera la proforma, valor del proyecto, tantos dólares, no le desagreguen. Pero ¿cuánto vale cada una? Ah, ya, bueno, si usted quiere que ya le presente eso, eso tiene un costo, porque yo ya necesito sentarme, igual nosotros lo tenemos. Hacer una proforma, personalmente yo ya no las doy, solamente las doy cuando el cliente me va a contratar. ¿Por qué? Me ha pasado que daba la proforma, ponía detalles y el cliente me decía, no, no, ya no quiero. Y buscaba otro y con esa proforma bajaban de precio. Entonces, ahora, si el cliente me dice, no hay problema, yo te hago la proforma. Si me contratas, no te cobro. Y si no me contratas, el proyecto vale, qué sé yo, aunque sea para las colas, $100, $200, $500. Pero ya no le trabajo gratis. El trabajo, jóvenes, no se regala. Todo trabajo debe ser remunerado. Hacer una proforma bien hecha, porque el cliente me dice, necesito hacer un cableado estructurado, tengo que ir a campo, tomar medidas, preguntar dónde las quieren, si las quieren sobrepuestas, si las quieren empotradas, si las quieren cableadas o las quieren inalámbricas, a qué altura, a qué distancia, entre otras cosas. Yo tengo que tomar medidas, necesito trasladarme, regresarme, eso me cuesta, así tenga carro. Al tomar medidas, probablemente necesite un ayudante. Mientras llego a la oficina y armo la documentación, me puede tomar todo el día. Ese día tiene un precio, jóvenes. ¿Sí? No se regala nada. Bien, sin embargo, debemos tener yo al menos tengo 3 tipos de tarifas, 3 precios. ¿Sí? Tengo el precio de venta al público, lo que cuesta. ¿Sí? Tengo precio con descuento, ¿sí? Y tengo precio subsidiado. ¿Sí? Suponiendo que algo tengo que cobrar $100, es el valor del precio de venta al público. Y el cliente, bueno, me pide descuento, yo le digo, está bien, te voy a descontar el 10%, dame 90. Pero aparecerá un cliente de escasos recursos y necesita, le digo, ¿sabe qué? Consígase el material y yo le ayudo. ¿Sí? Yo le corro con los gastos y me le da para el transporte de los asistentes. Ya no le sale eso ni en 50 ni en $40. O a veces si tengo material, les voy dando también.
Entonces, pero todo tiene un precio, jóvenes. Por favor, si hay preguntas, háganlas. No se queden callados. Aprovechen las explicaciones. Aprovechen que tienen de aquí hasta prácticamente el mes el 13 de marzo aproximadamente, que se termina el semestre, o ya el 14, probablemente ya bloquee, no bloquee la página seguirá activa, pero ya deshabilitaré, para que no esté en público, ocultaré los videos de clase. ¿Sí? Entonces aprovechen ahora. Y si después van a preguntar, ya les voy a cobrar porque entra como asesoría. Vamos, Byron. Buenas noches. No, a ver, Byron, no sé, bueno, es lo que se escucha siempre, ¿verdad? Primero, ¿dónde escuchaste eso? Antes de responderte, ¿dónde lo escuchaste? ¿Te lo dijo un amigo? ¿Lo escuchaste en el entorno en el que te desenvuelves? ¿Dónde? En el trabajo, ya, mira. Lamentablemente, eso que tú escuchaste, eso que te dijeron, no quiero emitir juicio de valores ni decir prejuicio, ¿sí? Pero yo sé que hay mucha competencia. Yo se los vengo diciendo, se los he venido diciendo y por eso les digo, mis clases no las atiendan como estudiantes, mis clases atiéndanlas como que ya fueran profesionales y aprovechen la poca experiencia que tengo para transmitirles. Yo tengo ya más de 30 años, tengo más de 30 años ejerciendo la profesión y he visto de todo y no me ha ido bien, me ha ido recontra bien, muy bien. ¿Sí? Tengo 54 años y me siento satisfecho con lo que Dios me ha dado la oportunidad, profesional y personalmente. Entonces, siempre aprendí y me di cuenta que hay mucha competencia. Sabemos que el más rápido vence al más lento, sabemos que el pez gordo se come al pez flaco, sabemos muchas cosas. Pero debemos tener estrategias. Facilito, en la Biblia David venció a Goliat. ¿Sí se acuerdan? Alguien pequeñito a un gigante, ¿verdad? Así es en el ejercicio profesional. Si la competencia, por ejemplo, dice que la página web te la hace en $150, déjelo que la haga. Usted no la haga en 150 porque sabe que se va a demorar y se va a sentir perjudicado. ¿Sí? Ya vamos con Kevin. Vamos con lo de Brian primero. Entonces, en ese sentido, lamentablemente la competencia, al poner precios bajos, está regalando su trabajo. Y en este caso, el gran ganador es el cliente. Porque el cliente dice, no, pero si están cobrando más barato, ¿por qué me cobras alto? Entonces, no. Nosotros tenemos que ser como los boxeadores, tenemos que ser como los atletas, tenemos que ser como los equipos de fútbol, como los equipos deportivos. De entrada hay que ser arrollador, de entrada hay que ser ganador, literalmente hablando con respeto, ¿no? Entonces, de entrada tenemos que empezar a poner los precios no bajos, los precios que corresponden. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí alguien me dice, José, mira, necesito que me des asesoría y te pago a $5 la hora, yo le voy a decir, no, te agradezco. Ojo, no porque soy PhD. Yo hace muchos años, relativamente, hace muchos años, en el año 2006, nosotros empezamos cobrando la hora de consultoría por precio. Una cosa es precio de promoción y de introducción. Lo empezamos dando a $8 y $10. $10 con descuento a 8. ¿Sí? Hoy en día cobramos de 25 a $500 la hora y la gente nos paga. ¿Por qué? Porque sabes que tú le estás dando solución y no le estás dando problemas. Tú le vas a hacer un trabajo que no te van a llamar más por garantía. ¿Sí? Al final, yo como el caso que tú dices, contrataron a alguien que le cobró más bajo, terminan llamándome a mí a solucionar, disculpen el término, los errores, por no decir otra palabra fea,
que cometieron esos clientes. Y le sale más caro al cliente, porque si yo le iba a cobrar a $50 la hora, ya les voy a cobrar 80, porque primero voy a solucionar un problema que le dejaron de error, y segundo, me toca rediseñar. Entonces, Brian, no empieces poniendo el precio más bajo, empieza poniendo el precio justo, siempre y cuando tú sepas que vas a dar un buen trabajo. Lógicamente, si tu trabajo no va a ser bueno, tampoco vas a cobrar bien. Bien. Entonces, por allí. Alexander. Oh, correcto, qué bueno. Qué bueno, a ver. Vamos haciendo un ejercicio rapidito. Me ayudan, por favor, si están con su celular allí, les voy a pedir ciertos valores. Bien, el sueldo básico actualmente es $400, ¿verdad? ¿Sí? Bien, me pagan $400 con un sueldo básico que lo gana una empleada doméstica o empleado doméstico. No soy peyorativo, sino si analizamos una empleada doméstica con un profesional. La empleada doméstica dura apenas fue a la escuela. Nosotros estamos en la universidad, más años de estudio. Entonces, es inequitativo lo que ella gana y nosotros ganamos, ¿verdad? Sí, inequitativo. Ya, suponiendo, tenemos $400, dividamos para 20 días. $400 dividimos para 20 días, significa que cada día me deberían pagar $20. ¿Sí? $20. Suponiendo que de esos $20 yo debo trabajar 8 horas, $20 dividido para 8 horas me sale como a $2 y algo. ¿Sí? $2.50, pongámosle. Significa que yo tengo de referencia, gracias, $2.50 la hora. Bien, me pongo a hacer una página web, o mejor dicho, yo ya tengo que saber qué tiempo me voy a demorar. Y ojo, $2.50 es bajísimo. $2.50 es bajísimo. Un profesional de la informática recién graduado, lo mínimo que debería empezar cobrando son $600 la hora, entre 600 y 800, lo mínimo. Sí, lo mínimo. Cuando ya tiene experiencia, debería ganar entre $1.200 y $1.800. Y si ya se considera un profesional ya rankeado, con bastante experiencia, con bastante conocimiento, y como lo dice ahí Darwin, con un servicio de calidad, ni siquiera que tú te sientas pasar a la competencia, sino que te sientas igual que la competencia. O sea que si tú vienes, por poner un ejemplo absurdo, que viene IBM, nosotros sintámonos igual que IBM. ¿Sí? Cuando ya se sientan rankeados, ustedes, su sueldo mínimo así por horas, por rato, 1.500, y a tiempo completo, 5.000, 7.000 dólares. ¿Sí? Entonces, ustedes deberían empezar a cobrar mínimo, así como baratísimo, baratísimo, $5 la hora, como barato. ¿Sí? Ahorita, como están. Ya al ser profesionales, de 10 a 15 dólares, recién graduaditos después de 2 semestres. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes cuantifiquen por hora. Bien, aquí voy a hacer otra comparación. Imaginémonos que voy a hacer un servicio técnico de mantenimiento de un formateo de una computadora e instalar ciertas aplicaciones. Imaginémonos sin ningún contratiempo, sin ningún error, sin ningún riesgo, sin ningún imprevisto, que me demoro mediodía, 4 horas de trabajo. Sí, 4 horas de trabajo. Si vamos a cobrar $5 la hora, $5 la hora por $4 de trabajo serían $20, ¿verdad? $20. A eso súmenle que ustedes utilizaron energía eléctrica 4 horas. 4 horas a 25 centavos, estamos hablando de $1, $21. Utilizamos 4 horas nuestro computador, porque le hemos estado pasando información, o el disco duro. Se llama el valor residual, es decir, el valor del equipo que usted está utilizando. Divídalo. En este caso, los equipos informáticos duran 3 años contablemente. Dividen para 3 años, lo dividen para meses, lo dividen para días y para horas, le sale el valor por hora. Allí le incluye, qué sé yo, otro dólar más, 22. Y aparte de eso, agréguele un valor referencial que se llama costos indirectos. Es decir, ¿cuánto tú te deseas ganar?
No cobrar, hasta ahí te está saliendo cobrar $22. Estás cobrando tu trabajo, pero como profesional, ¿cuánto te deseas ganar? Ah, me deseo ganar el 20%. 20% de $22 son $4.40. $4.40 más 22 serían $26.40. El precio que va a costar ese trabajo. Es una de las tantas maneras de sacar los precios. Ya lo vamos a ver más adelante. Yo tengo ya hecho una plantilla personal en donde yo ya sé los tiempos de mis procesos, de lo que el cliente me pide. Nomás ingreso los valores, perdón, las horas, los tiempos y automáticamente se me despliega el precio que tengo que sacar. O si lo hago por precios unitarios, donde determino cuánta gente va a participar, qué equipos, qué recursos, si utilizo licencias, cuántas horas de energía eléctrica, entre otras cosas. Entonces, esa es una de las maneras en que nosotros tenemos que sacar los precios. ¿Sí? Ah, pero es que acá el compañero cobra $10 la formateada y las instalaciones. Déjelo. El señor se está perjudicando. El señor está dañando el mercado. Bien. Voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí o voy a la lámina anterior. Ah, está rayada. Déjenme ver una lámina que esté. Todas están rayadas. Bueno, vamos a tener que rayar la que no quería. Bien. Apliquen la ley del Pareto. ¿Sí? La ley de Pareto dice el 80/20. ¿Qué significa eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿quieren atender a 80 clientes y ganarse $20? ¿O quieren atender a 20 clientes y ganarse 80? A ver, ¿cuál quieren? ¿Atender a 80 y ganarse 20 o atender a 20 y ganarse 80? ¿Cuál quieren? A ver, participen. Atender a 20, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Ojo, no me estoy inventando esto, ¿ah? Esta ley se llama la ley de Pareto. Un investigador que hizo el estudio y dice, es preferible atender a menos clientes, pero ganarme más, antes que atender a muchos clientes y ganarme menos. Entonces, es un error decir que el que más gana, el que más vende, más gana. El que más vende, no gana más. Eso se los doy firmado. Tengo estudios, tengo muestras. Es más, a propósito, tenemos de mi autoría la modelación y el desarrollo de un sistema para hacer estudios de factibilidad financiera, justamente para sacar cuál proyecto me conviene más, el que me permite atender a 20 o el que me permite atender a 80. Ustedes sí se acuerdan, me lo dicen por favor, ustedes sí se acuerdan que en cálculo le daban máximos y mínimos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Este es el mínimo, ¿verdad? El punto de inflexión mínimo y este es el máximo. ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, lamentablemente el profesor no les dijo, ni ustedes preguntaron, por eso que les digo, pregunten, ¿para qué me sirve el máximo y el mínimo? ¿Para qué me sirven las derivadas? Con las derivadas yo puedo determinar los mínimos costos en este punto de la ecuación. ¿Sí? Puedo determinar con las derivadas las máximas ganancias. Así es, Brian. No es trabajar más, sino trabajar de manera más inteligente. ¿Se acuerdan que yo les puse una definición de mi autoría que dice que un proyecto es solución inteligente a los problemas? Creería que o lo dijiste en ese orden o te salió como una lotería, ¿verdad? Entonces es para eso. Entonces, de esa manera es la que yo tengo que empezar a definir. Yo sé que todos necesitan trabajar, yo sé que todos necesitan el apuro y a veces por la necesidad de trabajar dicen, no importa, yo voy a cobrar barato. Usted se hace 10 trabajos de $5.50, yo me hago 2 trabajos de 25 a $25.50. Trabajé menos, gané lo mismo que usted. ¿Sí se dan cuenta?
Entonces, no es la cantidad. Por ahí veía que alguien dijo, es la calidad como voy a trabajar. O como lo dice Brian, lo trabajé de manera más inteligente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. A ver, Byron. Bien. A ver. Buenísima la pregunta. Cuando un cliente te llama, primero, siempre imagínate que el cliente ya tiene proformas. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarle a él, ustedes lo saben como informático, pregúntenle los requisitos, a ver, ¿qué quiere? Ah, necesito un cableado estructurado, ya sé. ¿Qué más? ¿Cómo lo quieres? ¿Inalámbrico? Hasta cierto punto, lo quiero mixto ya, ok. ¿Quieres sobrepuesto o quieres empotrado? ¿Quieres con canaleta de baja gama o quieres canaleta de alta gama? ¿Lo quieres hacer con un AP de marca Patito o de marca tal? Pregúntenle la gama. ¿Sí? ¿Quieres que te configure los equipos? Todos pregúntenle, todos. Entonces ya usted recogió información y en base a eso empieza a proformar. Imaginémonos que otro le está cobrando $1,200 y nosotros le decimos vale $2,500, casi el doble. El cliente lógicamente te va a decir, chúsale, pero me estás cobrando casi el doble. ¿Cuántas docenas de trabajo vas a hacer? Una. Mira, ve, aquí tengo una proforma que me están cobrando $1,200. Ok, ¿qué le ofrece él? Analice lo que él está ofreciendo. Segundo, no critique por si acaso, no critique al colega, ¿no? Eso no es ético. Pero diga, vea lo que está cotizando. Además, yo le estoy brindando garantía, esto, lo demás. ¿Sí? El cliente, si es inteligente también, va a pensarlo y no le va a importar el precio. ¿Sí? No le va a importar el precio. A mí me ha pasado. ¿Qué les he dicho? Ya lo dije en unas láminas anteriores. El cliente le haga notar, al cliente hágale notar los costos-beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, le pueden decir, miren, ese AP que el colega le está poniendo, la vida útil es de 3 meses. El que yo le estoy poniendo es de 2 años. Usted tiene que cambiar cada 3 meses, es decir, 4 veces al año. Por 2 años, 8 meses. 8 meses, cada equipo de eso le cuesta $50. 12 por 5, 600. Mire, solo allí ya tiene ese problema. El de acá le dura 24 meses mínimo o más. Eso se llama costo-beneficio. Hágale ver números. Sí, hágale ver números. Bien. Voy a contarles una anécdota. Una vez llegó un cliente, me llamó por teléfono, me dijo, ingeniero Basurto, sí, dígame, necesito que me haga un proyecto. Ok. Encantado, ¿cuánto va a apurar? Le digo, no sé qué es lo que quiere, cómo le voy a poner precio. ¿Sabe qué? Encontrémonos en mi oficina, le digo. Llegó a mi oficina, me explicó qué era lo que quería, le pregunté todos los detalles y requerimientos que él necesitaba y le dije, ese trabajo le vale $1,500. No, me dice, si me habían dicho que usted esos trabajos los cobra 500. No, le digo. Les cobro 500 a esos trabajos que usted está diciendo solamente a nivel de perfil. Es decir, como algo sencillito así. No, yo lo quiero a nivel de factibilidad. Eso le vale 1,500. No, que está muy caro, que no sé. Bueno, se fue. Estamos a la orden, le digo. A la hora me llamó por teléfono. Ingeniero, me dice, hágame una rebaja. Miren, se fue bravuqueando, vociferando. Después de 2 horas me llama que le haga una rebaja. Le digo, ese es el último precio que le puedo dar. Miren, ve. Me mantuve. Y le voy a decir algo. Usted va a pagarme a mí $1,500 y yo le voy a hacer ganar con ese proyecto más de 80,000 o 100,000 dólares. Sí, me dice, ya me había dado cuenta. Sabe que haga nomás el trabajo.
Después me siguió buscando para más trabajo. Ya ni siquiera me preguntaba cuándo le iba a cobrar. Haga nomás que después me cobra. Haga nomás que después me cobra. Primero, porque ya venía referenciado en sabía qué clase de profesional era yo. Segundo, le hice caer en cuenta que apenas iba a pagar $1.500 y él se iba a ganar mínimo 80.000. 1.500 al lado de 80.000 es casi nada. El costo de beneficio de él fue altísimo. Tampoco por eso yo le dije, oiga, no, entonces tiene que subirme porque se va a ganar 80.000, ¿no? Ese era mi precio justo. Tampoco tenía por qué abusar. Entonces, necesitan poquito a poco ir afinando y no caigan en el juego. Yo también me ha pasado que colegas bajan los precios. No, yo me mantengo. Sí, me mantengo. Sí. Por ejemplo, las personas que a mí me buscan para trabajar ya saben que yo cobro bien y pongo condiciones. ¿Cuáles condiciones? Yo trabajo con mi horario, es decir, se llama trabajo de consultoría. Dígame qué quiere y yo se lo pongo en la fecha que usted me lo pide. Y yo trabajo desde mi oficina. ¿Sí? Y trabajo desde mi oficina. Si yo me dedicara a trabajar en un solo lugar, yo menos de $7.000 no cobraría. Máximo 5.000, perdón, mínimo 5.000, pero no menos de eso, porque sé lo que voy a producir para la empresa. ¿Sí? Entonces, lógicamente no se preocupen, poquito a poco van a ir ustedes escalando, pero no regalen el trabajo. Acuérdense de la ley de Pareto. Bien, continuamos entonces. Bien, en los proyectos, otro de los pasos, aparte del inicio, es que yo necesito tener bien claro la radiografía del enfermo. Necesito saber bien claro cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Necesito saber casi con exactitud. Ese va a ser mi punto de partida. Es decir, entender el conflicto de lo que actualmente está existiendo. Entender el conflicto de lo que actualmente está existiendo. Es decir, dónde me encuentro en ese momento y con qué herramientas voy a solucionar. Entonces, miren, ve, encuentro el conflicto o mi problema y digo, ah, ya, ok, necesito hacer un proyecto que va a ser mi instrumento, va a ser mi herramienta, es cómo voy a solucionar ese conflicto y llegar a un futuro donde la situación sea mejorada, donde el cliente esté satisfecho y que en ese punto de llegada él sepa a dónde ir y dotarle de herramientas para que pueda darle mantenimiento. Eso necesito tener claro. Problema, cómo lo voy a resolver y a dónde quiero llegar. Entonces, inicialmente nos tenemos que enfocar, ¿sí?, como un requisito primordial, tener claro lo que voy a resolver. Requisito primordial. Es decir, ese problema me va a dar un diagnóstico, acuérdense del médico. Y de esa manera, el médico le da la receta. Es decir, empiece a buscar una solución coherente, que sea sistémica y que sea completa. Eso se llama proyecto-solución. Proyecto-solución. Entonces, la preparación del proyecto no es más que el inicio del trabajo donde empieza a identificar la idea hasta empezar a hacer los análisis. Yo tengo que analizar, el médico lo empieza a examinar, le pone el estetoscopio, lo pesa, lo mida, él está haciendo esto, identificando dónde empieza su problema. Le empieza a preguntar si es alérgico a una receta, le empieza a preguntar, perdón, alguna medicina, le empieza a preguntar si tiene parientes con enfermedades catastróficas, etc. Bien, entonces, para eso se recomienda iniciar un proceso con los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? Son los informantes claves. Son los informantes claves. En el caso del enfermo, el doctor no le pregunta al papá o a la mamá, le preguntas al enfermo porque él es el que está sintiendo el dolor. En el caso técnico, no tenemos por qué preguntarle al jefe ni al portero. Preguntémosle a la persona o al usuario de esa área. Ah, que el problema es el internet. Voy y le pregunto a los operadores. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo está el problema? ¿A qué horas crees que se torna más lento el sistema? ¿Cuáles son las propiedades de tu equipo? Porque al final también pueden ser escasez de recursos tecnológicos.
¿Cuáles pueden ser la situación de esto? Entonces, ese involucrado es el informante clave, es el que me va a dar toda la información para yo irme dando cuenta cómo relaciono la causa y el efecto. Y de esa manera, ya tener claro y empiezo a preparar el diseño de mi proyecto. Miren, ve. Ahora sí, encamínense y vayan aterrizando lo que venían haciendo y cómo lo pueden mejorar. No digo que lo han hecho mal, lo han hecho bien, pero pueden hacerlo mucho mejor. Bien. Entonces, empiezo a hacer un diseño flexible y adaptativo. No hagan diseños rígidos, limitados. Es decir, diseños que me permitan modificar las veces que yo crea necesario. Utilice la herramienta metodológica que ustedes consideren necesario técnicamente. Los proyectos háganlos por fases, así sean pequeños o así sean grandes, ¿sí? Y que todas cumplan las etapas del ciclo del proyecto. Diseño, desarrollo, evalúo, diseño, desarrollo, evalúo, etc. Bien, entonces, cuando iniciamos las ideas, tengo que identificarlas de alto interés y que éstas sean a costos razonables. Acuérdense, C4, de interés y a costos razonables. Es verdad, pueden haber muchas viabilidades, muchas soluciones buenas, entonces jerarquícelas y empiece a priorizarlas en orden de importancia, de costo-beneficio, optimización, o lo que decía por ahí un compañero, cuál creemos que va a ser la solución más inteligente. Una vez que identifican la situación inicial empeorada, entonces digan, ahora, ¿a dónde quiero llegar? El objetivo es el motor, es la razón de ser, es lo que me direcciona a buscar el proyecto solución. Defínalo correctamente. Si usted va a las fiestas de Manta, cuando iban a la fiesta de Manta, a disparar en el tablero con la escopeta para ganarse un chicle, ¿verdad? Tienen que definir a dónde van a apuntar. Primer tiro casi siempre lo fallamos. Generalmente, a mí me encanta. Generalmente lo fallo para verle el desvío de la escopeta. Ah, ya más o menos el desvío. Entonces, ya uno calcula, aplica física y empieza ahora sí a ser más preciso a raíz del segundo disparo. Lógicamente a veces decimos, pero más barato sale comprarme mejor la funda de caramelo antes que disparar. Pero ¿qué es la emoción? ¿Sí? Eso es lo que te divierte, es lo que te logra satisfacer las necesidades del cliente. Hay que conocer bien la situación actual para definir con precisión el objetivo. El diseño debe hacérselo de manera explícita, buscando las alternativas mejores, razonables. Seleccionamos la más inteligente, la que está en función de la C4, y debe prepararse a detalle. Debe ser detallada de manera fina, no debe omitirse nada. En eso de que no debe omitirse nada, en el diseño yo ya voy estableciendo mi cronograma y mi presupuesto, es decir, la C1 y una C2, costo y tiempo. Una vez que tenemos el diseño, empezamos a hacerla revisar para que sea aprobada, ¿sí? Para que ésta sea aprobada de esta manera, antes de comprometer recursos, la van a revisar, lógicamente entramos en negociación y aquí vamos a determinar si se justifica o no. Aquí hay que hacerle entender al cliente el costo-beneficio. ¿Cuánto se va a ahorrar o cuánto va a ganar con esa inversión? Que no lo considere un gasto. Queridos alumnos, quizás muchos dirán, es mucha teoría. Tranquilo, al inicio esto es así. Ya les dije, ustedes todo esto tienen que enlazarlo a lo que ya lo han venido haciendo, que lo han hecho muy bien, pero lo pueden hacer mejor. Bien, la ejecución del proyecto, ahora sí ya tienen el diseño, empiezan a desarrollar y siempre en el plazo y presupuesto establecido. Corrijan las fallas a tiempo y vayan haciendo las revisiones durante todo el proceso. Miren, las revisiones deben hacerlas en las ideas, durante las ideas, en lo que ejecutan las ideas y en lo que esa idea se plasmó una realidad. Siempre tienen que ir revisando, ¿sí? Y vayan determinando en qué medida sus objetivos se van cumpliendo. Bien, para esto, nosotros ya podemos llegar a una metodología técnica llamada de marco lógico, en donde la etapa 1 me sirve para determinar el diagnóstico, ¿sí? A nivel, o el proyecto a nivel de prefactibilidad,
prefactibilidad y para determinar el proyecto a nivel de factibilidad. ¿Quiénes son los informantes claves? Saco el diagnóstico, a dónde quiero llegar, cómo lo voy a diseñar, ya todo esto me comprende el diseño, y acá tenemos prácticamente el inicio del desarrollo. Bien. Y vamos a terminar con esto. ¿Sí? Vamos a terminar con esto, con las secuencias de la etapa de cómo se formula el proyecto. Entonces, empiece a identificar su problema central. Con el problema central, lógicamente, susténtolo con los involucrados, los informantes claves. Con la información que ellos les dan, ustedes arman un organigrama al que se le llama árbol de problemas. Situación empeorada, situación actual. Con las ideas y con lo que ya el cliente quiere, ustedes pásenle a crear una situación futura a través de un árbol de objetivos. Ahora sí, el cliente le dice, muy bien, búsquenme una solución, ustedes ven cuántas alternativas de solución tienen, vean con qué herramientas van a desarrollarlo, esas herramientas deben analizarlas y digan, bueno, ok, vamos nosotros a buscar nuestra estrategia, ya se me va a quedar lo de Brian, esa estrategia tiene que ser inteligente y finalizamos en mi diseño. Ese va a ser mi prototipo de cómo yo tengo que aterrizar en resumidas cuentas lo que tiene que ser mi proyecto, queridos alumnos. Entonces, mucha atención. Todo lo que yo les resumí aquí en esta lámina es lo anterior que hemos venido haciendo. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, ¿qué fue? Ya se le... A ver, aquí está Byron. Ah, no, ya tiene. Bien. ¿No hay más preguntas? Bien. Ya para finalizar la clase, si no hay preguntas, yo sé, quizás están un poquito cansados, ya estamos casi hora y media. Todo lo que le he venido aquí diciendo, no estoy como el cuentero de Muisne, estoy acá transmitiéndole las experiencias. Muchas de las cosas que están allí son palabras propias que las he aplicado. Y adicionalmente a esto, me ha dado resultados. Entonces, queridos alumnos, si ustedes logran desde ahora, que están jóvenes, 22, 23 años que deben tener, y lo aplican de aquí en adelante, créanlo que van a ser muy exitosos. Lamentablemente, yo me di cuenta, no al inicio de mi carrera, que existía esto. Yo me di cuenta ya un poco tarde, es decir, allá cuando hace aproximadamente 16 años, casi la mitad del ejercicio de mi profesión, me di cuenta. Me ha ido muy bien, pero yo creo que si yo lo hubiese aprendido, así como ustedes lo están aprendiendo en este momento, creo que estuviera mucho mejor. No me quejo, me siento muy bien, muy contento. Ya vieron a dónde pueden llegar. Yo también estudié en la ULIAN, yo también soy acá de Manta. Mis papás también no eran millonarios, y sin embargo, hoy en día, pues ya mirando hacia atrás el tiempo, me doy cuenta que soy profesor en la universidad por más de 25 años, me doy cuenta que soy consultor internacional, me doy cuenta que tengo mi propia oficina, me doy cuenta que puedo satisfacer mis necesidades de forma inteligente, como lo dice Brian, justamente valorando mi trabajo y haciendo un trabajo responsable, ética y profesionalmente. Entonces, no desmayen, los obstáculos somos nosotros si es que no quieren ustedes ser exitosos. De mi parte, gracias por la atención, que pasen buenas noches y nos vemos Dios mediante el día viernes. Un abrazo y que descansen. Hasta pronto. Perdón, disculpe. A ver, aquí. Una pregunta antes que... Ahí de Brian tiene una pregunta. Dice, realizando un protocolo. Sí. Verá, yo tenía mi página web. Cuando yo justamente me inicié, no en mi página web, que ustedes ven al fondo, Consultoría de Construcciones, ese logotipo fue el primero que teníamos. Lo que he hecho ahora es actualizarlo.
Si ustedes ven las láminas, sigue manteniéndose la torre, sí, crea un portafolio, pero ojo, no desagreguen en muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién está de coordinador de este curso o coordinadora? Yo, ingeniero. Ya, Dayanara, ¿no? Sí. Ya. Yo antes en el grupo les pasé un enlace del internet. A ver si lo Sí, se compartes. lo compartí en mi grupo. Ya los compartiste, ya, lo compartiste al grupo. Verán, ese enlace no me sorprende, porque yo en el año 2018 lo escuché también en una conferencia de un gran investigador en México, donde se menciona que las profesiones del futuro tienen que ver con las tecnologías. Entonces, por decir algo, para mí un nicho de mercado, y lo estoy explotando con estudiantes, es el desarrollo de aplicaciones, o sea, el software, ¿ya? El desarrollo de software. Entonces, si usted es fuerte en desarrollo de software, entonces empiece a desarrollar solamente aplicaciones móviles, aplicaciones bajo plataforma web o aplicaciones de escritorio. Céntrese en eso. ¿Sí? Pero si usted empieza a crear un portafolio de proyectos que hace mantenimiento de computadora, que hace mantenimiento de impresora, que hace soporte técnico de esto, que es decir, ofrece todos los canales de servicio de un ingeniero de sistema, créanlo que no lo va a hacer bien. ¿Sí? No lo va a hacer bien. Si ustedes se ponen a ver Marathon, ¿qué vende? Solo indumentaria deportiva. Marathon no le vende refrigeradoras, Marathon no le vende ¿cómo se llama? Herramientas o utensilios del hogar. No, solamente le vende indumentaria deportiva. Microsoft solamente le vende lo que es tecnología, software y ahorita que está con algo de hardware. ¿Sí? Así, entonces no amplíe mucho su cartera. ¿Sí? Depende, ya eso también hay que buscar el nicho de mercado, si quieres, Brian, ampliarlo hacia lo que es aplicaciones web. Bien. Hago nuevamente la invitación, si están interesados, conversen conmigo por interno, yo los puedo auspiciar a través de la consultora, trabajamos de una manera compartida, ponemos la regla de juego y yo les financio los proyectos que ustedes quieran. ¿Sí? Eso sí, con responsabilidad y ética. Ya estamos trabajando con 2 aplicaciones, ya una la tenemos, ya, ojalá la próxima clase no me olvide para mostrarles y hacerles notar que ya tenemos una plataforma, es más, están las órdenes para que ustedes las puedan implementar en realizar estudios de factibilidad financiera y económica del proyecto. Es decir, sacan el presupuesto del proyecto, sacan el presupuesto de cada uno de la mano de obra, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, eso es, mis queridos alumnos. Gracias nuevamente, reitero, buenas noches, que descansen. Hasta pronto. Chao, chao.